La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Éxodo capítulo 14, versículo 1 en adelante. Lean conmigo al unísono, todos juntos. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos así lo hicieron. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a mantener allí ese texto del capítulo 14. Mantengan sus Biblias abiertas porque vamos a estar haciendo referencia a otros textos que no leímos, pero quería comenzar leyendo estos primeros versos del capítulo 14. Éxodo nos habla, hermanos, de la salida, la liberación de los hijos de Israel de la cautividad en Egipto. Y yo digo que después de leer todo lo que Dios hizo y cuenta el libro de Éxodo, que ellos fueron librados por la mano poderosa de Dios. Amén, hermanos. Y esto ilustra también nuestra salvación actual. No queda 2000 años antes de Cristo, sino que tiene que ver con nuestra salvación en el tiempo presente. Nos habla del rescate, rescatados de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos fueron rescatados de la esclavitud del pecado, hermano? ¿Cuántos declaran que ya no son esclavos del pecado? Alabado sea el nombre del Señor. Al que el Hijo libertare, el Hijo de Dios, será verdaderamente libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que estamos aquí reunidos, los liberados, en el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo de Israel fue liberado por el poder de la sangre del Cordero de Dios, como aprendíamos hace unos domingos atrás. Dios guió a los hijos de Israel de una manera portentosa, mis hermanos. Cuando ellos toman la decisión, dice la Biblia, que eran cerca de 600 hombres, sin contar los hombres, las mujeres y los niños, más de 1,5 millones de personas. Y como se incorporaron personas que no eran hebreas, personas quizás árabes, egipcios, que vivían allí, y con esa campaña y esa alegría de la liberación se unieron a los hebreos. Y entre animales y todo eso, yo creo que llegarían a casi 3 millones de seres andantes que salieron de Egipto. Entonces Dios hace la salida apoteósica, establece una columna de humo para que vaya delante de aquella caravana en el desierto. Imagínense un desierto, no hay brújula, no hay, ¿cómo sabemos el sentido del norte, el este, el oeste? Pero entonces ellos tenían la columna de humo y era como un GPS, ¿verdad? El mejor GPS del mundo, hermano. La mano poderosa de Dios. Y cuando anochecía, no se podía ver la nube de humo, entonces era una nube de fuego. Imagínense, hermano, una cosa apoteósica, una cosa impresionante, hermano. Una columna allí de fuego, luz de neón allí. Y entonces ellos iban en la oscuridad, pero seguían la columna de fuego. Entonces tenían la seguridad de la dirección, no estaban a la deriva, estaban dirigidos por la columna de humo de día y la columna de fuego de noche.
Una cosa milagrosa, una cosa tremenda. Entonces la Biblia, el texto que acabamos de leer, dice que Dios hizo que dieran la vuelta, porque ellos iban rumbo al desierto por la tierra de Sucot, y si seguían en línea recta iban a penetrar territorio filisteo, y en cuestión de meses iban a llegar a la tierra prometida. Pero fue Dios mismo el que dijo: no, desvíalo por aquí. Y entonces los hizo acampar en una especie de cañón frente al Mar Rojo. Un cañón porque ellos están rodeados a su izquierda por una montaña que se llama Pi-Hairot, y la otra montaña es Migdol. Ambos representan dos tremendas montañas rodeadas por desiertos, ambas. Y detrás tienen toda la tierra de Baal-Zephón, que es el delta del río Nilo de donde ellos habían salido. Baal-Zephón representa entonces el pasado, el lugar de donde fueron sacados de la cautividad. Entonces ellos están en un cañón allí acampando. Es como que si Dios los metió en un atolladero, hermano. Es interesante esto, porque no se metieron ellos mismos, sino que fue Dios el que los metió allí. Estaban rodeados ante un ataque, ante un acecho. No tenían para dónde agarrar, porque tenían una montaña en su lado izquierdo, otra montaña en su lado derecho. Detrás estaba el pasado y de frente estaba el Mar Rojo. Imagínense ustedes. Pero entonces la orden fue: quédense allí para acampar, para pasar la noche. Y ellos, como estaban confiados en la dirección de Dios, fueron obedientes. Ninguno dijo nada, ninguno se percató del atolladero donde se estaban metiendo, la trampa prácticamente donde se estaban metiendo. Pero Dios tenía propósitos más grandes. Aleluya. Dios quería hacer pensar a Faraón que entonces el desierto los atrapó. Y entonces, al no tener más escapatoria, ellos podían perseguirles y cazarles, prenderles y tomarles prisionero nuevamente. Y Dios hizo endurecer el corazón de Faraón. Entonces Faraón comienza con todos sus consejeros y dijeron: wow, pero ¿cómo permitimos que ellos salieran de aquí? Y ahora, ¿quién va a construir nuestras pirámides, por ejemplo? Mano de obra barata, eran esclavos, no teníamos que pagarles ni nada. ¿Y cómo los dejamos ir? Y cayeron en cuenta y están tomando decisiones. No, vamos detrás de ellos. Mira dónde están, en el atolladero. Están entre Pi-Hairot, están entre Migdol, están ante el Mar Rojo. Están facilitos, no tienen escapatoria. Así que vamos por ellos. Y prepararon 600 de sus mejores carros y a sus caballos con sus jinetes, y lanzaron la persecución. Pero era Dios el que estaba moviéndoles a todo eso, porque el propósito de Dios era glorificarse. Alabado sea el nombre del Señor. A veces vemos las naciones en atolladeros, vemos las familias en atolladeros. Pero cuando una nación cree en Dios, o un grupo representativo de una nación ha doblado sus rodillas solamente delante del Señor, Dios, por su gracia, utiliza ese atolladero que esté pasando para glorificarse en medio de esa necesidad. Dios hace pasar a las familias que son creyentes por situaciones difíciles para mostrar su poder y su gloria. Así que en este momento de tu vida, si tú sientes que estás metido en un atolladero, que no tienes escapatoria, no es porque Dios se olvidó de ti. Dios ha permitido que tú llegues a ese momento porque Dios tiene planes superiores. Él quiere glorificarse en tu vida, quiere mostrar su poder y su gloria en tu vida, y quiere que tú seas testimonio del poder y la gloria de Dios. Si usted lo cree, diga amén. Si usted lo cree, diga gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Entonces vemos al pueblo que acababa de ser liberado totalmente desesperado, deprimido, hermanos. Ellos tuvieron miedo, estaban atemorizados cuando ellos supieron que Faraón estaba al acecho desde donde ellos venían, de Baal-Zephón. Y entonces dice la escritura que ellos se atemorizaron.
Ellos por naturaleza eran personas temerosas. Acuérdense que son 430 años en condición de esclavos. Ya su capacidad de rebeldía, de reacción, de valor ya se había disminuido al punto de que ellos eran unos servidores. Ellos no, hasta su voluntad casi la habían perdido. Por eso es que Dios los tiene que sacar con poder y con gloria para que no les quedara la menor duda de que era Dios el que los quería liberar a una situación mejor, porque no tenían la capacidad de oponerse y de resistir. Estaban sus fuerzas tan debilitadas y ellos estaban obligados a obedecer ciegamente a su faraón. Y entonces a ellos no les costó mucho esfuerzo tener miedo. Por un momento se olvidaron de la columna de fuego en el día. Por unos momentos se olvidaron de la columna de fuego en la noche. Por momentos se olvidaron de todas las 10 plagas que el Señor hizo caer sobre la cultura de los egipcios. Ellos se olvidaron de todo eso, de la 10ª plaga, la liberación, de la muerte del primogénito, cuando el Señor hizo que colocaran la sangre del cordero pascual en los dinteles de las casas de cada uno de ellos. Ellos se habían olvidado por un momento de eso. Para ellos era más fácil responder con su estilo natural de vida que habían aprendido de generación en generación, de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos. Ellos eran una cultura servir. Ellos lo que sabían era servir, pero de una manera obligada, subyugada, y entonces ellos estaban propensos a caer nuevamente en las manos del faraón. Y entonces dice la Biblia que ellos clamaron a Dios. Pero que yo no entiendo es cómo ellos claman a Dios y después se quejan con Moisés. ¿Por qué nos has hecho esto, Moisés? ¿Cómo nos has traído para que muramos en el desierto? Era mejor quedarnos, como te hemos dicho antes, en Egipto. Primero esclavos, antes que muertos, decían ellos. Entonces vemos que es una oración, es un clamor que no está confiando en el poder de Dios. Es una oración utilitaria, es una oración que busca resultados efectistas, pero no hay un compromiso con el Dios a quien oramos, no hay una consagración. Decíamos anteriormente que Dios se reserva el derecho de responder algunas oraciones y otras no, porque Dios, dice la Biblia, claman los justos y Jehová responde. Y entonces ahí está el pueblo de Dios clamando. Dios no les había mandado a ellos a clamar, porque Dios, cuando nos manda a orar, nos los dice. Estudiábamos hace una semana en Jeremías 33:3 que era Dios el que tomaba la iniciativa de decir: oren a mí, pídanme, clámenme, búsquenme, yo estoy interesado en ustedes. Lo que hace falta es que ustedes se orienten hacia mí y me busquen y tengamos comunión. Pero en este caso no, Dios no está esperando que ellos oren, porque Dios quería llevarlos a ellos un plano de acción, un plano de desarrollo de la fe, de la confianza plena en el Señor. Y ellos estaban entonces asustados, estaban amargados, estaban llenos de queja y estaban concentrados en esa situación. Y nos preguntamos, ¿por qué ellos cambiaron de parecer tan rápido? ¿Por qué salieron tan contentos? Acuérdense que ellos no solo habían salido de una situación de esclavitud, donde ahora su jefe no era el faraón, sino era un hombre lleno del poder de Dios, que era Moisés. Pero habían salido de una tierra que los había empobrecido, con los bolsillos llenos. ¿Ustedes se acuerdan? Que ellos despojaron a todas las egipcias de todo el oro y de la plata. Ellos salieron con dinero. O sea, ellos tenían razones para estar felices y contentos, hermano. Tenían riquezas, tan bendecidos, y de repente todo eso se fuma. Se va la alegría, se va el gozo, se va la esperanza, se va la fortaleza. ¿Por qué? Porque están los egipcios al acecho y están rodeados por 2 montes, Pi-Hahirot, que simboliza el miedo. Cuando hay miedo, uno se paraliza. Por eso la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor nos detiene, pero el amor nos impulsa a la acción, a actuar. Y entonces ahí están ellos paralizados de miedo ante Pi-Hahirot. Están rodeados por el miedo. Y el otro lado tienen a Migdol, que simboliza entonces la falta de confianza,
la incredulidad. Se olvidaron de la columna de humo, se olvidaron de la columna de fuego. Y entonces cuando uno pierde la confianza, uno se convierte en un incrédulo y el efecto es que uno retrocede. Mientras que el miedo nos paraliza, la incredulidad nos hace retroceder. Es tremendo eso, hermano. Fíjense que cuando los hijos de Israel salen rumbo a la tierra prometida, el Señor hace que ellos desciendan, crucen el Mar Rojo y bajan hacia la península del monte Sinaí por espacio de 3 meses aproximadamente. Luego de 3 meses de haber salido de Baal-Zephón, entonces ellos se instalan al pie del monte Sinaí y allí Dios le revela los 10 mandamientos a Moisés. Y vieron la gloria de Dios y había rayos, centellas, era una cosa, una conmoción tremenda. Estaban ante la misma gloria de Dios. Y cuando ellos ven a Moisés, ellos dicen que ellos tenían que taparse el rostro porque el rostro de Moisés brillaba con la gloria y la santidad de Dios. Y Dios los perdona porque construyen el becerro. Ustedes conocen toda esa historia. Y entonces Dios les da otras tablas a Moisés, porque Moisés clama delante de Dios. Lo cierto es que la gloria de Dios era tan palpable en el monte Sinaí que ellos se quedaron allí como un año y 2 meses aproximadamente. Más de un año acamparon en Sinaí. Luego de un año el Señor los tiene que sacar literalmente. Ellos hicieron su enramada en Sinaí y Dios les dice: váyanse de aquí. Vayan a la tierra del amorreo, del fereceo, del ereseo, del filisteo, porque yo prometí que todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Vayan y conquisten la tierra prometida. Y les llama la atención. Entonces tienen que recoger otra vez todas sus cosas. Se habían acampado allí un año. Y dicen: no, esta es la tierra prometida. Pero ese no era el propósito de Dios para ellos. Ese era solamente una estación dentro de toda la travesía. Entonces ellos continúan por la península hacia arriba, hermanos. Y llegan entonces cerca de Cades Barnea. En Cades Barnea es que ellos envían a los 12 espías para ver cómo era la tierra que iban a conquistar. ¿Se acuerdan que regresan después los 12 espías con un reporte fatal? 10 espías dijeron: no, todo es hermoso, todo es rico, pero ahí están unos gigantes y no vamos a poder con ellos. Llenos de pesimismo, llenos de miedo, llenos de temor. Pero vinieron 2, Josué y Caleb, y dijeron: bueno, es verdad, hay gigantes, pero con la ayuda de Dios los comeremos como pan y conquistaremos ese territorio. Pero entonces, ¿qué sucedió? Que estos 10 espías influyen sobre la masa de todos los que estaban allí, y la mayoría entonces le creyó a los 10 espías en vez de creerle a Josué y a Caleb. Y entonces, ¿qué sucedió? Como ellos fueron incrédulos, entonces ellos tuvieron que vagar 40 años por el desierto. 40 años en el desierto, mis hermanos. ¿Solo por qué? Porque fueron incrédulos a las promesas del Señor. Cada vez que tú te niegas a creer, cada vez que tú te cierras a confiar en la palabra del Señor, cada vez que tú dices: no, es verdad, pero esto cuesta mucho, no lo podemos hacer, esto no sé, pero hay muchas cosas que dicen que no, así que es mejor quedarse tranquilo. No estás creyendo la palabra de Dios, no estás confiando en el poder de Dios. Entonces el resultado es retroceder. En vez de avanzar, lo que tu vida va es a retroceder. Y así está el pueblo de Israel. Está en el Gran Cañón. Está por un lado con el miedo, paralizado. No eran capaces de avanzar ni de tomar ninguna decisión para conquistar la promesa que Dios les había dado, la tierra que fluye leche y miel. Y por otro lado no creían que Dios tenía el poder para liberarlos, y entonces ellos estaban a punto de retroceder y caer en manos de aquellos que los habían esclavizado por tantos años. Entonces ellos están allí con aquella situación, y en medio de aquel problema Dios le da la dirección a través de su siervo Moisés. Fíjese, desde el verso 13, el capítulo 14, del verso 13 en adelante, Dios le da una palabra de dirección a estos hebreos que están a punto de retroceder y que están paralizados por el temor. Lo primero que el Señor le dice es: no temas. Es la primera cosa que el Señor nos dice hoy. No temas. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te dice: no temas, no tengas miedo.
no tengas temor. Aleluya. Estas son palabras usadas muchas veces por el Señor, mis hermanos. A Abraham, por ejemplo, en una ocasión le dijo, en Génesis 15, versículo 1, dice: no temas, Abraham, porque yo, Jehová, soy tu escudo y mi galardón es grande sobre ti. Tu galardón será grande. Y como dijo Abraham, el Señor también te dice: no temas, hijo, no temas, hija mía, yo soy tu escudo y tu galardón por haber confiado, por haber esperado, por haber aguardado, será grande. Aleluya. Alabado sea el Señor. El Señor te va a premiar por no temer. El Señor te va a dar una recompensa, un galardón mucho más grande de lo que tú crees. Él es tu escudo. Vendrán ataques, vendrán situaciones difíciles, pero Él te va a rodear como un escudo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la palabra es clara: no temas. Muchas veces lo dijo al pueblo de Israel a través del profeta Isaías, y es la misma palabra que el Señor nos dice hoy. Isaías capítulo 41 versículo 10. La palabra trasciende hasta nuestros días y el Señor te dice hoy: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si usted lo cree, diga un fuerte amén. Si usted lo cree, dé un aplauso al Rey de Reyes. Yo estoy contigo, dice el Señor. No te rindas, no te caigas, no te desmayes. Yo te esfuerzo. Yo siempre te voy a ayudar. Yo siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el primer consejo de Dios para el pueblo que está en ese atolladero, mi hermano, en esa trampa, en ese problema, es: no temas. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. La situación que vivimos como país no la podemos ignorar. Vemos los medios, constantemente nos informan de la realidad social, cultural, política, económica, y nos afecta de alguna manera u otra la situación país. Pero ¿qué hacemos ante la situación? ¿Nos paralizamos como el común de la gente y no actuamos? ¿O no creemos que Dios es suficientemente poderoso para voltear la tortilla y cambiar la situación, la historia de nuestro país? Y entonces, en vez de avanzar, estamos retrocediendo. ¿Qué debemos hacer? Recibir el consejo de Dios: no temas, yo soy tu escudo, yo te voy a recompensar, yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo siempre te voy a ayudar. Hay problemas en el país, yo seguiré ayudando. Hay situaciones difíciles, yo te seguiré ayudando, te dice el Señor. Y la segunda palabra que le dice es: estad firmes. Manténganse firmes. Esa recomendación es lo opuesto a lo que ellos querían hacer. Ante el miedo, ante la incredulidad, ante lo imposible que era el Mar Rojo, ante el enemigo que está al acecho detrás de ellos, lo que ellos querían hacer era salir corriendo, así fuese como lagartijas por encima del monte, o tirarse al piso a llorar y esperar que sus enemigos los atraparan. Lo menos que ellos estaban pensando es estar firmes. Era resistir, no tenían la voluntad para resistir, para enfrentar con valor aquella situación. Entonces es un llamado no fácil, es un llamado de pasar del temor a la fe, de la incredulidad a la confianza, del temor al denuedo, al valor, del retraso al adelanto. Es un desafío que el Señor les está haciendo a ellos en aquel momento importante, mis hermanos. La Biblia dice en el Salmo 46:10:
el Señor nos recomienda: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero una actitud de quietud no es echarnos al descuido y al abandono, sino estar parados y confiados, firmes en el Señor. Es decir, que Dios, aunque no lo veamos, está presente, y aunque no vemos los resultados, en cualquier momento va a actuar y va a cambiar la circunstancia de la nada a un poderoso milagro, en el nombre del Señor Jesús. No temas, dice el Señor, párate firme, no doblegues, no des tu brazo a torcer, echa mano de la palabra, la confianza en mí. No dejes de esperar en mí, de confiar en mí, le dice el Señor. Y la tercera cosa que le dice: ve, mira la salvación que Jehová hará. Observa lo que Dios va a hacer. Y ese que son recomendaciones claras, directas, y son las mismas que nos da hoy a nosotros aquí en Caracas, Venezuela, y donde usted nos mire por internet, si está fuera del país, en su situación personal también Dios te dice: no temas, párate firme y observa lo que yo voy a hacer a continuación. Aleluya, es la palabra que da vida, que da fortaleza. Mira lo que yo voy a hacer, le dice Dios al pueblo de Israel. Mira lo que yo voy a hacer, pero no con tus ojos físicos. Mira lo que voy a hacer con los ojos de la fe. La fe ve lo invisible. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Es capaz de ver lo que otros no ven. La gente ve cosas, pero el hijo y la hija de Dios, que está lleno de la palabra de Dios, comienza a ver cosas que la gente no ve. Y ve la salida donde todos ven problemas y situación difícil. Entonces aquí está Dios dándole esta palabra a sus hijos: no temas, mantente firme, mira la salvación que el Señor va a hacer. Pablo en Corintios dice que no debemos fijar nuestros ojos en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Pongamos nuestra mirada en las cosas eternas, poderosas. Está diciendo: mira la salvación que yo voy a hacer, ve lo que yo voy a hacer. Y a menos que una persona esté llena de confianza, esté llena de esperanza, esté llena de fe, va a poder ver lo que el Señor quiere que vea. Aleluya. Para que tú veas lo que Dios va a hacer en Venezuela, para que tú veas lo que Dios va a hacer con nuestra política, para que tú veas lo que Dios va a hacer con la juventud venezolana, para que tú veas lo que Dios va a hacer con la niñez en Venezuela, para que tú veas lo que Dios va a hacer con nuestra cultura, para que tú veas lo que Dios va a hacer con nuestro sistema educativo, para que tú veas lo que Dios va a hacer con nuestra economía, para que tú veas lo que Dios va a hacer en todas las esferas de influencia de nuestra cultura venezolana, de nuestra cultura social. Tú necesitas llenarte de fe. El justo por la fe vivirá. Y si no hay fe, no vas a ver absolutamente nada. Aleluya. Esta es la victoria, dice Jesús, que ha vencido al mundo: vuestra fe. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se puede ver. La fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Caracas está compitiendo junto a Ciudad Juárez para ver cuál se queda como la ciudad más violenta del mundo. Pero aunque lo digan los estadistas, las estadísticas, los estudios sociales, nosotros podemos decir: Caracas será la ciudad más pacífica del mundo. Es llamar las cosas que no son como si fuesen. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Y entonces, mis hermanos, aquí está el Señor diciéndoles: pasen de la desconfianza a la confianza, del desaliento al aliento, de la incredulidad a la fe. Llénense de fe. Y entonces aquellos miedosos, llenos de miedo, comenzaron a tener valor
Y aquellos que tenían desconfianza en la ayuda de Dios comenzaron a ver la ayuda y la posibilidad de que verdaderamente Dios los iba a ayudar. Entonces comenzaron a llenarse de fe. Estaban llenos de fe, hermano. Eso estaba sucediendo allí en el cañón donde Dios los había metido. Entre Pi-Hahirot, entre Migdol, entre el Mar Rojo y entre los enemigos que estaban al acecho, Dios estaba cambiando la incredulidad en fe. Aleluya. Dios ha permitido las pruebas en tu vida. Dios ha permitido que tu vida sea zarandeada. Dios te ha llevado al extremo de tu confianza y tu esperanza. Es para sacar el diamante que está dentro del carbón. La Biblia dice: el metal es metido en fuego para probar su valor. Y aunque la flor se marchita, también renacen. Y aunque haya espinas, sacaremos una rosa en el nombre de Cristo Jesús. Fíjense, hermanos. Por eso es que en Cristo aún las pruebas tienen propósito. En Cristo aún la enfermedad, si es que viene a nuestra vida, tiene un propósito. En Cristo Jesús, Pi-Hahirot tiene un problema. Migdol tiene un propósito. El Mar Rojo tiene un propósito. Y entonces aquí está el Señor hablando a su pueblo y está viendo cómo se están llenando de fe. Y entonces el Señor dice: bueno, ya están listos para yo glorificarme. Ahora sí verán mi gloria. Les voy a mostrar mi poder. Voy a cambiar la nada en un milagro. Van a ver cómo una situación de derrota se va a convertir en una situación de victoria. Van a salir de la depresión al triunfo, de lo opaco a lo brilloso, a lo bendecido. Del fondo de la desesperación se van a levantar a una actitud de victoria. Yo lo voy a hacer porque ahora confían y tienen fe, pero antes era imposible hacerlo. Entonces Dios, al ver la confianza que se está llenando dentro del corazón del pueblo de Dios, está listo para manifestar su gloria. Desde el verso 15 en adelante, entonces comienzan a suceder los portentos de Dios. Dios le dice a Moisés: ¿por qué claman a mí, Moisés? O sea que Dios ya estaba predispuesto. Dios no quería escuchar el clamor de ellos. En Jeremías 33:3 sí. Hay momentos en que Dios quiere que nosotros oremos, pero hay momentos en que Dios dice: no, ya has orado bastante, ahora quiero que actúes. Aleluya. Gloria a Dios. Dios está tratando de decirte algo a ti en esta tarde. Has estado orando por algo, pero tú no ves respuesta. Pero es que Dios no quiere que tú sigas orando ya por eso. Dios quiere que tú a partir de hoy te determines a tomar una decisión en tu vida. Dios quiere que tú actúes. Y si oras, Dios no va a escuchar. Pero si tú te determinas hoy, Dios se va a glorificar en tu vida. Así que hoy te vas a determinar a actuar en el nombre de Jesús. Amén. Entonces ahí está el pueblo de Israel lleno de fe y confianza. Entonces Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí, Moisés? No es el tiempo de orar, no es el tiempo de clamar, es el tiempo de actuar. Dile al pueblo de Israel que marchen. Y entonces le dice: y vas a tomar tu vara y vas a apuntar hacia el Mar Rojo. Y cuando el pueblo está marchando, tu vara está apuntada hacia el mar, y entonces yo abriré el Mar Rojo. Y dice la Biblia, mis hermanos, que así fue lo que sucedió, mis hermanos. Confiando en el poder de Dios, los hijos de Israel dejaron de temer, dejaron de desconfiar, se llenaron de fe, se llenaron de valor, y sin entender totalmente lo que estaba pasando, ellos comenzaron a avanzar. Imagínense ustedes, es una cosa impresionante. Más de casi 2 millones de personas marchando al mismo tiempo. Y es una locura porque están marchando hacia el Mar Rojo, hermano, hacia el suicidio prácticamente, pero con la promesa de que Dios los iba a liberar. Y por el otro lado, el siervo Moisés con la vara extendida. Extiende tu vara allí. Y dice la Biblia que cuando Moisés extendió la vara, mis hermanos, sopló el viento de oriente y apartó las aguas. Las apartó de tal manera que quedó un camino seco totalmente. Y entonces ellos avanzaron. La columna de humo que iba delante se puso detrás. Y eso confundió a los egipcios, porque entonces ellos no podían ver lo que estaba pasando adelante.
Los hijos de Israel estaban brillando con la luz de Dios, estaban viendo claramente la manifestación del poder de Dios, pero los enemigos atrás estaban todos en tiniebla, no podían ver porque tenían encima la nube de humo y no podían ver, no podían saber lo que estaba sucediendo. Y en medio de esa confusión Dios hizo que ellos también entraran por el camino seco del mar, y entonces Moisés del otro lado volvió a extender su vara, volvió a soplar el viento e hizo entonces que todos los egipcios cayeran bajo el juicio de Dios y quedaron muertos bajo las aguas del Mar Rojo, porque Dios respondió con su poder en la confianza de sus hijos, y Dios honró la fe de su pueblo, el valor de su pueblo, la determinación de su pueblo a obedecer los mandatos del Señor. Aleluya. Puede decir gloria a Dios por eso, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Ellos entonces vieron cómo Dios los liberó. Fíjense cómo hay un paralelo aquí. La Pascua del Cordero es la muerte de Cristo. Lo conmemoramos con la Santa Cena, el cuerpo y la sangre derramada por nosotros. El cruce del Mar Rojo en seco es la resurrección de Jesucristo. Fue sepultado, pero al tercer día se levantó de los muertos. Aleluya. Es la resurrección del pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos tres palabras contundentes que cambiaron el antes y después del pueblo que iba a traer la esperanza de las naciones, el Mesías Jesucristo. No temas, párate firme y mira lo que yo voy a hacer con los ojos de la fe. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.